Buenos días, jóvenes. Hola, buenos días, presente. Eso es presente. ¿Cómo se encuentran? ¿Tienen micro? Porque están escribiendo, pero ahí está Belén, Cárdenas, Chinchay. Ya. Buenos días, Leslie. Buenos días. Buenos días, Adrián. ¿Cómo te encuentras hoy? Ya estoy un poco mejor. Es Ya. que en las últimas ocasiones me dolió la cabeza. Ayer traté de aguantarme también. ¿También Me hoy llegué a día te está soplar. doliendo la cabeza, hijo? No, ya no. Ah, me alegra. A ver, jóvenes, el día de hoy la clase va a ser bien sencilla. Bien, pero bien sencilla. A ver, vamos a hablar acerca de la introducción a la literatura, acerca de repente, ustedes son mayores y con ustedes tengo que hablar acerca de cosas un poco más que corresponden a su grado, yo sé, pero con ustedes siempre tengo una preocupación, así que voy a igual hablar acerca de esta clase de la forma que corresponde y espero que ustedes participen, porque lo importante ahorita es su participación. Sí, entonces vamos a comenzar. A ver, el día de hoy vamos a hacer una clase de tutoría. Vamos a hablar acerca de las lecturas iniciales, acerca de aquel primer acercamiento a la literatura que vamos a tener nosotros. Ah, me olvidaba. Hoy día, por si acaso, tienen clase con el director siguiendo el horario normal. Es decir, hoy día van a la siguiente clase y tienen pues clase con el curso de comunicación. ¿Sí? Recuerden ello, jóvenes. Entonces, pasando al tema del día de hoy, hoy vamos a hablar acerca de las lecturas iniciales, acerca de aquellas lecturas ¿Cómo que dijo nos... que no entendí nada? Dime, Adrián. ¿Cómo dijo que no entendí nada de lo que dijo usted? Ah, les comentaba, es que Adrián, el día de ayer les dije a tus compañeros que no iba a hablar clase con el director, pero el director ha podido ingresar a las clases y es por eso que luego de mi clase, luego de esta clase de tutoría, se van de frente con el director. ¿Sí? Ya. Ah, ya, me entendí. Ya, hijo, así que por favor hoy día quiero que todo el mundo participe. Es importante que el día de hoy todos participen. Todavía no ingresa Cárdenas. Bueno, vamos a esperar a sus compañeros hasta donde podamos. Entonces, vamos hoy día a incentivar, a avivar ese fuego que genera la lectura dentro de muchos de nosotros. Yo quiero que ustedes también, yo les comento mucho acerca de esto. Yo sé que ustedes saben de que yo estoy siempre presente para recomendarles libros, para prestarles libros. Yo siempre les comento a ustedes acerca de qué libros pueden leer. Muchos de ustedes han leído algún libro que yo les presté, El túnel de Ernesto Sábato, creo que muchos de ustedes han leído. Sus compañeros de quinto que ya se abrieron un vuelo, también los han leído. Pero vamos a comenzar hoy día a hablar acerca de la introducción, cómo es que nosotros como seres humanos que somos, hemos comenzado a adentrarnos al mundo de la literatura, porque en el mundo de la literatura nuestros inicios pues se remontan a los primeros años. En los primeros años de vida nosotros hemos recibido bueno, lecturas de parte de nuestros padres, de repente nuestra mamá, abuelita, tío, hermanos, hermanas, alguna persona que nos hizo el gran favor de leernos algún cuento. A ver, algún cuento que ustedes recuerden de su infancia. A ver, ¿qué cuentos leyeron? Muy bien, chamayita. A ver, díganme, ¿alguno de ustedes quiere hablar? Por favor, díganme, ¿qué cuentos tienen ustedes? Profesora, Dime, Carla. el liebre y la tortuga, Hansel y Gretel. Ya, muy bien. Pero Así, cuál es el que más te gustó, Carla? ¿Cuál es el que más te trae recuerdos? El que, no sé, veas el título de ese cuento y te remonte a cuando tenías 5, 6, 7 años. A mí ya me dejaron de gustar las lecturas
infantiles desde hace mucho tiempo. Ya, hijo, no te preocupes, pero yo te digo que hay un cuento, o hay uno o varios cuentos que cuando tú fuiste pequeño fueron tus favoritos. Bueno, actualmente no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ya, a ver, Cárdenas, dime, por favor, hija. Profesora, bueno, el cuento que más me recuerdo es Hansel y Gretel. Hansel y Bueno, Gretel. Ok. A ver, ¿alguien más que pueda decirme cuál fue su cuento o el cuento que ustedes los marcó su infancia? Cada vez que ustedes tienen nostalgia de la época de niñez, de repente en la que estaban. Ah, ya, los tres ositos, ya, por supuesto. A ver, otro cuento que ustedes tengan. Vamos, jóvenes, láncense. ¿Qué cuentos nos recuerdan? Les traen muchos recuerdos de su niñez. Buenos días, Said. Recuerda colocar presente en el chat. Era otro. ¿Qué cuento de osito será? A ver. Cuéntenme, Heredia, por favor. Belén, Salvatierra, Jennifer, participen. ¿Cuáles son los cuentos que ustedes tuvieron cuando eran pequeños? Cuéntenme. Belén, Salvatierra, participen. Heredia. Miss, yo tenía un libro de cuentos combinados. Ya, muy bien, muy bien. Lo leías cuando eras pequeño, hijo. Sí, de cierta manera sí la leía. Ya. Nadie más, por favor, jóvenes. Ya vamos a comenzar. A ver, como siempre, su profesora va a tener que comenzar para que ustedes continúen, porque les comento, este mismo tema lo he hecho con sus demás compañeros y en ellos, como nunca he visto un montón de chats, un montón de mensajes, un montón de participación en ellos. Así que vamos a comenzar. Entonces, yo estoy querida, jóvenes, estoy queriendo ahorita que ustedes recuerden estas lecturas iniciales, estos primeros momentos en los que ustedes se acercaron a los libros. Porque si los libros han estado presentes en nuestra infancia, nos van a traer muchos recuerdos. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy, recuerdo cómo a la edad de 5 o 6 años, cuando yo me encontraba en el colegio, ustedes saben que yo he estudiado toda mi primaria, secundaria, inicial en el colegio, yo recuerdo perfectamente cómo una persona tocó la puerta del colegio y trajo un montón de libros para niños, lógicamente. Yo recuerdo que esta persona los trajo para todo mi salón y a mí me tocaron estos tres primeros cuentos que yo recuerdo mucho, que recuerdo que mi papá inclusive me los dio. Mi papá creo que los compró para mí. A ver, entonces, ¿qué cuentos fueron los que mi papá en la época de mi colegio me regaló? Pues esos de ahí. El primer cuento hablaba acerca de Pulgarcito. El segundo cuento hablaba sobre el traje del rey. El tercer cuento, jóvenes, y que me trae a mí muchos recuerdos, fue el siguiente. Uy, me disculpan, es mi chat. Acá está. Acá está. Este fue el cuento que a mí me recordó mucho, que era el de Blancanieves. Este no es Blancanieves, pero era un cuento de esta forma, hijos. Era un cuento tridimensional. Esos cuentos de Blancanieves que cuando tú los abrías salía como si fuera en tres dimensiones. Algo así. Así era el cuento que mi papá me llevó en esa época, que mi papá me compró en esa época. Y hasta el día de hoy yo lo tengo en mi casa, yo tengo en mi cuarto, en mi armario, en donde están todos mis libros, tengo un apartado en donde están estos tres libros que mi papá me regaló y que para mí siempre significarán mi infancia. Siempre que tú me preguntes a mí acerca de mi infancia, estos tres libros estarán presentes. Porque esa es una de las funciones de los libros. Los libros te crean ese tipo de memorias, ese tipo de sentimientos. Un libro siempre te trae memorias. ¿Qué memorias? Por ejemplo, el momento en el cual leíste este libro. Estos libros, yo tengo claramente, mi memoria recuerda perfectamente el momento en el que los leí, el lugar en el que los leí y qué pensaba de esto.
Yo me recuerdo tirada en mi cama, abriendo el libro de Blancanieves y jugando con las figuras que salían de este libro. Me gustaba mucho a mí. Y ese es un recuerdo que a mí los libros me traen. Y es por eso que a mí, por lo menos a mí, me gusta leer, por lo menos estos libros. Los libros infantiles a mí me traen muchos recuerdos, me gustan. Entonces, yo creo y yo pienso que lo mismo que me sucede a mí, pues les debe de suceder a ustedes. Que muchos libros que ustedes han leído cuando eran pequeños les traen recuerdos. Y como les digo, esa es una función, es una característica que los libros tienen. Nos traen sentimientos a la mente, nos traen recuerdos. ¿Sí? Entonces, a ver qué mensaje me están dejando en el chat. Ah, mira, claro, un libro con varios cuentos. Sí, sí, por supuesto. Entonces, esta idea, jóvenes, de la memoria que me trae un libro, a mí no se me ha ido. Hasta el día de hoy, cada vez que yo leo un libro, me acuerdo perfectamente lo que sentía, el lugar en el que me encontraba y qué significó ese libro para mí. Es por eso que en el caso de ustedes, el día que ustedes tengan, porque ustedes ya están ya a punto de terminar la secundaria, algunos de ustedes, el día que ustedes tengan sobrinos, nietos, niños, lo que ustedes deberían de hacer para crear lazos con esas personas pequeñas es leerles un cuento. Ustedes se van a dar cuenta de cómo ese niño va a relacionar ese cuento con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se lo han leído. Y ese cuento, en muchos casos, va a marcarlos, va a ser algo que los va a marcar de por vida. De repente los va a marcar pues como a mí, como estos cuentos hicieron conmigo, o como los cuentos que ustedes de jóvenes también leyeron. Ahora sí gustan decirme qué cuentos ustedes leyeron cuando eran niños. Me habló Cárdenas, me habló Adrián, me habló Chinchay. ¿Algún cuento que ustedes quieran comentarme cuando eran niños? A ver, díganme por favor. Profesora, ya he leído La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos. Alicia en el País de las Maravillas también. Claro, claro, muy bien, Heredia. Entonces, como te digo, ¿no? Esos cuentos, a ver, hija, yo creo que cuando alguien te recuerda esos cuentos, ¿te trae felicidad o te trae tristeza? ¿Qué te trae? ¿Qué sentimiento te trae a ti? Felicidad, tristeza, añoranza. Ambas cosas, uy, que ya bueno. Bueno, yo esperaba que me dijeras felicidad, pero bueno, también es cierto, también muchos libros pueden traerte tristeza. Por ejemplo, yo tengo ahí un libro que hasta el día de hoy no termino de leer, que como les comentaba a ustedes, ese libro me recuerda al fallecimiento de mi abuelito. Es un libro que yo reservo para cuando tenga la suficiente entereza, la suficiente capacidad emocional como para poder leerlo. Es un libro que siempre me va a recordar a mi abuelito y está ahí, todavía no termino de leer. Ah, mira. Pero no se preocupen, como les digo, si ustedes no tienen buenos recuerdos con los libros, crean, ustedes hagan eso con sus sobrinos, nietos, sus hijos, con quien sea. Los libros muchas veces forman parte de nuestra infancia, una parte importante. Algunos piensan que solamente las caricaturas, pero no. Los libros nos han acompañado a muchos de nosotros en nuestra infancia y hasta ahora generan recuerdos bonitos, o bueno, a algunos de nosotros tal vez no tan bonitos, pero nos recuerdan a ese momento en el cual fuimos jóvenes y en el cual nuestra única tipo de preocupación era el jugar, ¿cierto? Ya, muy bien, entonces me alegra que estén colocando y me gustaría tal vez escuchar algunos otros cuentos que ustedes han leído. Ah, mira, qué bonito. Y yo te apuesto, hija, que esas niñas te van a recordar. Cuando sean grandes van a recordar ese cuento, porque así es. ¿Alguien más que me quiera contar acerca de sus cuentos, acerca de aquello que leyeron de jóvenes y que hoy en día les genera mucha, mucho recuerdo, mucha añoranza, tal vez? Garcés, buenos días, hijo. Por favor, coloca presente en el chat para que
se coloque tu asistencia. ¿Nadie más? Belén, Jennifer, Salvatierra. A ver. Ah, ah, mira, qué bonito, qué bonito. Presente, gracias, Garcés. Coloquen con Jennifer, por favor, participen. Salvatierra, Belén, Said, por favor. Presente. Ah, presente. Cuéntame, hija, ¿qué tipo de cuentos has leído tú? ¿O ninguno? ¿En tu infancia no leíste ningún cuento? Ah, bueno, sí, el de la liebre y la tortuga. Ya, Y otros cuentos que me inventaba mi mamá. ya, muy bien. Entonces, ¿los cuentos a ti te recuerdan a tu mamá? ¿O no? Porque a mí... No, mi mamá creaba cuentos. Como ya me sabía Ah, todo, mi mamá me contaba unos cuentos que ella se creaba. ah, miren. Ah, miren, qué bonito. Esa es una añoranza muy bonita, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo el mismo tipo de problema que Heredia. A mí nadie me leyó ningún cuento. Nadie. No es que mi papá me lo leyera, no. A mí, me daban los libros, me daban los cuentos y a mí me gustaba leerlos sola. Bueno, de repente no había el tiempo, muchos de nosotros tenemos papás que trabajan mucho, entonces es comprensible que no hayan podido hacerlo, pero aún así, pues creo que los cuentos nos traen muy buenos recuerdos para muchos de nosotros. Muy bien, entonces continuemos a ver. Ahora, estos son los cuentos que a nosotros nos han iniciado en el mundo de la literatura y que a muchos de nosotros nos generan pues muchos sentimientos bonitos. Y acá estoy colocando con ustedes el primer libro que recibieron, el primer libro que ustedes tuvieron en sus manos, tal vez el primer libro que leyeron, ¿cierto? Y yo siempre, yo sé que de repente a ustedes ya los tengo cansados con esto, pero yo siempre les recuerdo a ustedes como este libro, que es el primer libro que yo leí, y es el primer libro que recibí porque este libro me lo dio mi papá. Mi papá, a su vez, recibió este libro de su abuelo, de mi abuelo, me disculpan. Entonces, este libro, hasta que yo fallezca y hasta demás, este libro por lo menos formará parte de lo que significa mi familia para mí. Este libro tiene esa carga emocional. Y eso, jóvenes, eso es algo muy particular que estas cosas traen, que estos libros traen. ¿Alguno de ustedes recuerda el primer libro que han leído? No estoy hablando de cuentos, pero el libro tal vez. Porque este es el primer libro que yo considero que es el primero que leí. Trae toda esa historia de mi familia y es al que le tengo mucho cariño, es al que todavía yo tengo ahorita en mi cuarto, todavía lo tengo ahí, esperando, ¿no? El momento en el que tenga que darlo a alguien más, a mi sobrina, a mi sobrino, a mis hijos. Ah, sí recuerdo eso, Chinchay, sí recuerdo que tú leíste también este cuento, sí. Muy bien, entonces, les comento eso para que ustedes entiendan el significado que tienen los libros para muchos de nosotros. De repente a ustedes no les gusta leer, puede ser, pero muy probablemente ustedes tengan hijos a los que sí les guste. A ver, imaginemos que Heredia, yo sé que a Heredia no le gusta leer mucho los libros, no le gusta leer mucho esto, pero imagínate, Heredia, tú que tengas una hijita, una sobrina, que le encante leer. Entonces Heredia va a ser la persona indicada, va a decirle, no te preocupes, a mí no me gusta leer mucho, pero te voy a recomendar acá los libros que la profesora alguna vez me dijo, o me van a permitir comprender cómo se siente, comprender a mi hijo, comprender a mi hija, a mi sobrina, porque como les repito, muchos de ustedes van a tener niños que tengan también ese tipo de acogida, ese tipo de pasión por los libros. Y en ese momento ustedes van a ser las personas que los comprendan, que entiendan qué puede significar un libro para una persona, ¿sí? En el caso mío, como les comento, cada libro me recuerda un momento, me recuerda una persona específica, por ejemplo, mi abuelito, me recuerda el momento en el que lo leí. A ver, vamos a continuar. Les tengo que decir, niñas, que yo a su edad decía lo mismo, yo a su edad también decía que no quería tener hijos. Pero
al igual que los gustos que tenían de niños, que tienen de adolescentes y que tienen de grandes, muchos de sus gustos van a cambiar. Sí, yo también decía, no, yo cuando sea grande voy a estudiar a la universidad y luego voy a trabajar y no voy a tener... Sí, yo también lo pensé. De repente eso se sigue quedando en su mente, de repente se les va, de repente les sucede como yo, que yo ya sé que voy a tener hijos, pues porque ya el instinto materno ya surgió ya estoy en la edad, como se dice. Pero bueno, cuando sea el momento a ustedes les sucederá o no les sucederá, también puede pasar. Ah, mira, la primera obra fue El Caballero Carmelo. Qué bonito, hija, qué bonito. La primera obra, El Caballero Carmelo. Qué interesante. Si alguno de ustedes me cuenta tal vez los libros que ustedes también han leído, aquel primer libro que ustedes recuerden. Ahora, también, y les comento que también uno de los compañeros de ustedes de otro salón me comentó acerca del primer libro que leyó. El libro, la Biblia, ¿cierto? La Biblia también es un libro, es el libro más leído de todo el planeta, es el libro que más personas han leído, es el libro más vendido también, es el primer libro que fue impreso, entonces la Biblia, por supuesto, también es un libro, también es una lectura que tú has tenido, muchos de nosotros de repente hemos tenido en nuestra infancia. Así que, por Miss, el son de supuesto, las niñas. Miss, dime, Adrián. tenía que comprar libros con letras grandes para que pueda leer. Ah, hijo, pero ustedes saben que aparte de libros, si a ustedes no les gusta leer, mi hermano, por ejemplo, mi hermano, no el que ustedes conocen, mi otro hermano, tampoco le gustan los libros. No le gustan, no los detesta. Lo que él hace es buscar audiolibros, es decir, buscas en internet y hay alguna persona que habla lo que dice en el libro. Es un audiolibro. Voy a escribirlo acá en el chat. Miss, dile al profesor José que ya somos dos. Ah, no es el profesor José, hijo. Es mi otro hermano. Ah, ya. Voy a colocar, Perdone, acá Miss. están. Audiolibros. Audiolibros. Para que ustedes, si alguno de ustedes no les gusta leer, pues puede escucharlos. Y es una buena manera es una buena manera de comenzar con este tipo de cosas, hijos. Porque les comento, a ver, algunos piensan que los libros sirven simplemente para que uno se haga más inteligente. Solamente las personas que son inteligentes leen libros, o bueno, las personas solamente quieren leer libros pues para hacerse más inteligentes, no sé. Pero la principal función de un libro no es hacernos inteligentes, sino es el traernos felicidad. Esa es la función de un libro, porque un libro, al igual que una canción, al igual que cualquier otro tipo de expresión artística, no sé, cualquier otro tipo de expresión del arte, pues nos trae felicidad. Esa es la función de un libro. Si tú algún día lees un libro que no te gusta por obligación, pues no es lo ideal. Tú tienes que leer porque te gusta y tienes que leer los libros que te interesan, los libros que te gustan, no por obligación, porque si no, pues la lectura nunca se te va a hacer feliz, nunca se te va a hacer bonita. Por ello, yo a ustedes les coloco acá, ¿no? El primer libro que recibieron, el primer libro que leyeron, pero de repente sus gustos han cambiado, de repente sus gustos en los libros son diferentes. De repente hoy en día sus gustos son otros, por eso he colocado ahí los libros que les interesan. Sus compañeros me comentaron Harry Potter, me comentaron que Crepúsculo, a Sánchez Cuauhtémoc también, entonces sus gustos van a ir cambiando. Y eso no tiene por qué ser raro, no tiene por qué tampoco sentirse mal. Cada joven, cada persona lee lo que quiere, lee lo que le gusta. Yo sé que ustedes, cuando salgan del colegio, pues nadie los va a obligar a leer, no va a estar su profesora, no va a estar el director, no va a estar nadie que los obligue a leer. Ustedes simplemente leerán lo que ustedes quieran, lo que les guste. Y esa es la finalidad de la lectura. Si alguno de ustedes siente un poco de, no sé, aversión por leer, es simplemente porque no ha encontrado el libro que es para ustedes. Hay muchos libros que yo estoy segura les puede interesar. Y si no les gustan los libros, por última instancia, profesora, no me gusta ningún libro, pues también está la opción
de los audiolibros. Por ejemplo, su profesora, yo, a ver, ¿alguien quiere hablar? Belén, dime por favor, hija. Yo tenía una idea para interactuar todos los compañeros que digamos nuestro libro favorito o el libro que quisiéramos leer. Digo, para que todos estamos muy callados. Dime entonces, Belén, ¿cuál es el libro que tú quisieras leer? ¿O tu libro El libro favorito? que yo quisiera leer es Don Quijote de la Mancha, aunque está muy grande. Y yo ahorita estoy leyendo otro libro que es medio gruesito, que es de terror. O bueno, de suspense. Ah, muy bien. ¿Hay un libro que ustedes quisieran leer, por si acaso? A ver, cuéntenme ustedes, jóvenes, libros que quisieran leer. Miss, Dime, Adrián. a mí me gustan los libros de acción, comedia y aventura al mismo tiempo. Ah, mira. ¿Algún libro que recuerdes que se te venga a la mente, Adrián? No, estoy preguntando para ver si me recomienda algo. Ah, libros de acción. Si te gustan los libros de terror, hay un autor muy conocido acerca de libros de terror. De repente te paso pero es que Sí, pero no tanto para buscarme y aprender algo, ¿no? mejor, hijo, te paso el audiolibro. ¿Te parece si es mejor el audiolibro, es decir, para que lo escuches, para que tampoco te gastes tanto la vista? Tú que estás también, estamos en computadora prácticamente todo el día. Bueno, sí, Miss, está bien. A ver, te lo paso entonces, hijo, a ver. ¿Alguien más, Carlas, creo que querías hablar? Miss, yo quería leer 100 años de soledad. Ay, hija, me habrías dicho antes de la pandemia. Tengo 3 copias de ese libro. Ah, algo que también tienen que entender ustedes, jóvenes, es que a veces los libros aparecen, hay libros con letras muy pequeñitas. Y esos libros, por ejemplo, yo los detesto. No me gustan los libros con letras pequeñitas. A mí tiene que ser una letra grande, tiene que ser un papel que me permita a mí leer. Y eso también les va a suceder a ustedes. A veces un libro no les gusta, no porque su contenido, sino porque la letra es muy pequeña, es muy antiguo, no sé. Yo, por ejemplo, Cárdenas, tengo 3 tipos de libros de 100 años de soledad, pero solamente uno lo tengo para mí porque es el que a mí me ha permitido leerlo. Yo jamás hubiera leído los otros 2 libros, tenían letras muy pequeñitas y nunca me hubiera gustado leerlos. Belén, ¿querías hablar? Belén. Sí. Bueno, yo no quería decir nada en realidad. Solo que apreté de casualidad el botón. Ya, ya, hija. Ah, mira, me comentan también antología del cuento peruano. Sí, como les digo, hijos, hay muchas formas de leer. Ah, yo les he comentado ya dónde yo consigo mis libros, que es en Amazonas, y allá es donde yo siempre voy en caso de que necesite algún libro. Yo usualmente iba ahí una vez por semana. Y no tanto por los libros, les comento, cuando yo tenía que ir al colegio todos los días, ustedes para hacer sus pinturas, sus trabajos, de todo, tenía que ir al centro de Lima, ¿cierto? En el centro de Lima venden pintura APU, venden todas las cosas para las manualidades, inclusive para comprar los balones de básquet, balones de fútbol, también tienes que ir al centro de Lima. Yo estaba muy acostumbrada a ir al centro de Lima, y ustedes sabrán que cerca de esa parte, cerca del centro de Lima, yéndonos para Hacho, ahí se encuentra Amazonas y yo siempre me bajaba en Amazonas y ya luego iba a comprar las cosas del colegio. Entonces yo siempre ahí primerita, déjenme ir para allá, yo lo compro para ir a darme mi vuelta para comprar los libros. Entonces, hijos, me disculpen, me estoy desviando un poco. Entonces, hijos, cada uno tiene diferentes gustos. Yo, por ejemplo, Salvatierra, ahí es donde tienes que intervenir tú. Varios de tus compañeros, por ejemplo, me colocaron nombres de mangas. Y tú sabrás, Salvatierra, que tu profesora también tuvo su época en la que tenía ese tipo de lecturas. Hasta ahora los tengo. Ya por el tiempo no lo hago mucho, pero bueno. Me gustaría que ustedes comenten. Algunos de sus compañeros me comentaban libros de no sé qué youtuber, libros de manga, Naruto y tantas cosas. Que como les repito, léanlo. Si es lo que les gusta, lean eso. Por algún lugar tienen que comenzar. No, nunca se priven eso. Busquen la lectura que les guste, que sea para ustedes.
por último, jóvenes, cuando ustedes sean un poco mayores, porque ustedes se van a hacer mayores y va a haber un momento en el cual, ahí está, ahí Saida habló, ahí está, bien, bien. Entonces, mira, qué bueno, Heredia. Entonces, hijos, les comento, cuando ustedes se hagan mayores, cuando ustedes tengan 17, 18 años, de repente algunos de ustedes ya están en esa edad, va a surgir algo en el que no les va a gustar ya tanto estos cuentos. Y en algún momento de su vida, de repente cuando tengan 20, 30, llega para cada persona de forma diferente, van a llegar unos libros que son un poco más consistentes, un poco más de crítica. Yo, por ejemplo, ustedes sabrán, no sé si ustedes notan, pero yo no soy muy extrovertida, así que a mí me gusta mucho comprar ese tipo de libros porque siento que estoy hablando con alguien. Por ejemplo, cuando yo leí el libro El túnel de Ernesto Sábato, a mí me parecía que yo estaba hablando con alguien, que alguien me estaba contando su historia. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho comunicarme tal vez con las personas que tienen cosas interesantes que decir. Entonces me gustó mucho ese libro por esa razón. Y ustedes en algún momento también van a estar buscando personas que se parezcan a ustedes. Porque así como hay personas con las cuales ustedes se llevan muy bien, porque se parecen mucho a ustedes, también van a haber libros que han sido escritos por autores que se parecen mucho a ustedes. Entonces, en alguna parte del mundo, Adrián, va a haber alguna persona a la que le gustan los Beyblades y haya escrito un libro de eso. En alguna parte del mundo va a haber alguna persona como ustedes que ha escrito un libro y que va a ser ideal para ustedes, pues porque esa persona lo ha escrito, una persona que es muy parecida a ustedes. ¿Se entiende? En algún momento hay una Heredia, pongamos una Heredia, una niña muy parecida a Heredia, que tiene la habilidad de escribir libros y que la va a escribir. Y yo te apuesto, Heredia, que tú cuando leas ese libro te va a gustar, porque ha sido escrito por alguien que ha sido alguien que es muy parecido a ti. Entonces, esos libros existen. Esos libros ustedes solamente tienen que buscarlos un poco. Porque, como les repito, para cada lector hay un autor. Para cada lector, para cada persona que quiera leer algo, va a haber alguien que escriba algo. Y eso es lo que les va a suceder a ustedes. Van a encontrar aquel autor, aquella persona que escriba, y que ustedes van a sentir que esos libros han sido escritos para ustedes. Para ustedes. A ese momento van a llegar. Sí, entonces les va a suceder, si no les sucede a ustedes, que yo espero que suceda, porque va a ser un momento en el cual ustedes se van a descubrir, porque uno sabe qué libro les gusta cuando comienza a conocerse a sí mismo. Cuando uno comienza a darse cuenta de cómo es como persona, van a ustedes a comenzar a ver qué libros son los que ustedes buscan. Yo cuando entendí qué libros yo buscaba, ahí comprendí en qué tipo de persona me estaba convirtiendo. Igual, cuando ustedes busquen sus películas favoritas, también, a ver, yo soy tal niña a la cual le gustan las películas de comedia. Esa soy yo, es parte de su identidad. Las cosas que a ustedes les gusten los van a ayudar a ustedes a definir cómo son, a definirlos como personas. ¿Sí? Entonces, un libro es algo que les va a gustar y que los va a definir, sí, pero va a haber muchas cosas. ¿Sí, hijos? Entonces, por último, ya porque se está acabando el tiempo, ustedes yo sé que usan mucho cosas como Spotify. Por ejemplo, vamos a usar ustedes sabrán de que esto es una máquina bueno, que le estamos usando para el colegio, pero no era usada para ello. Por ejemplo, jóvenes, en Spotify, yo que también estoy adentrándome a esto, ustedes pueden buscar audiolibros y pueden comenzar a escuchar. Ahí van a escuchar, miren, audiolibros, ahí está, miren, han salido un montón de audiolibros. Sí, entonces,
Si alguno de ustedes quiere buscar este tipo de cosas, hay audiolibros, hay también los llamados podcasts. No sé si ustedes saben qué es un podcast. ¿Saben o no? Díganme para explicarles en todo caso. Parece que ustedes no saben eso. Ya. Voy a ver la forma de introducirlo en todo caso en la siguiente clase, ¿ya? Porque es una forma muy interesante en la que ustedes buscan contenido. La única forma en la que ustedes consiguen este tipo de, no sé, cosas que a ustedes les gustan es buscando. Solamente tienen que buscar. No se queden ahí simplemente con lo que les dan, sino también busquen aquellas cosas que a ustedes les gustan. Sí, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que quieran comentar? Vamos a comenzar la siguiente semana ya a hablar mucho más acerca de esto. Yo quiero que ustedes busquen en sus casas acerca de lecturas del Perú. Sí, me gustaría mucho que ustedes busquen acerca de lecturas del Perú, ya sea de Paco Yunque, que bueno, César Vallejo, como también de José María Arguedas, como también de José Carlos Mariátegui. Yo voy a traerles ciertos fragmentos, ciertas partes de ciertos libros para que podamos nosotros conocer y hacer una crítica, ¿sí? A ver, vamos a... Sí, Carlos, Miss, sí, sí. Dime, Adrián. ¿sabía que también hay mangas de Beyblade? ¿Tienes a la mano el Beyblade? No, 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 tengo un manga. Ah, tienes tu No, manga. es manga de Beyblade. Yo también, como les comento, yo soy, para su suerte, pongámoslo así, yo soy en parte joven, así que sí, muchas de las cosas que ustedes han vivido, yo las he vivido hace poco, pues no hace 10 años, claro, más o menos 10 años. Entonces, sí, yo también, como les digo, he tenido mi época en la que he visto anime, en la que he visto manga. Tengo todavía, yo me descargaba todas esas cosas. Por eso les digo, ustedes busquen lo que les gusta, traten de encontrar esas cosas. Este es el momento en el cual ustedes descubren esas cosas, descubren las cosas que les gustan. Si no, ¿cuándo vas a averiguarlo? Cuando llegas a la universidad, cuando acabe la pandemia, ¿cuándo vas a averiguar esas cosas? Tienes que buscar aquello que te gusta. Si entonces háganse ese favor, Chamayita, de repente buscar aquello que le gusta. Yo Chamayita no sé hasta ahora qué cosa qué cosa le gusta leer. Si le gusta la comedia, si le gusta la ficción. Tampoco sé qué películas les gusta. Entonces, ese tipo de cosas ustedes, no sé si es que ustedes se han puesto a preguntar esos gustos que tienen ustedes. Háganlo. Es una introspección, como se dice. Averigüen qué cosa son ustedes, qué cosa no, qué tipo de ser humano son ustedes, qué cosas les gustan. Sí, entonces yo voy a tratar de traer más cosas para que ustedes conozcan diferentes gustos, diferentes cosas del arte, poesía de repente, cosas que espero que ustedes también les interesen. Así que averigüen, jóvenes, busquen en casa aquellas cosas que les gustan. Es momento para que ustedes descubran ello. Tienen internet, en internet está absolutamente todo, así que está bien sencillo para ustedes, ¿sí? Muy sencillo, para que ustedes descubran quiénes son, qué cosas les gustan, qué cosas quieren leer. Sí, así que eso realizan ustedes, jóvenes. Busquen Miss, eso en casa. Dime, Adrián. yo sí podría conseguir el manga. El problema es que está escrito en japonés. Ah, ay, Adrián. Yo también tenía ese problema, pero bueno, los míos los traducían. Se está acabando el tiempo, jóvenes. Muchas gracias. Recuerden hacer sus Google Classroom. Vayan a la clase del director. Ya va a acabar el tiempo. Recuerden, por